Hola amigos de Autofácil, bienvenidos a otro vídeo rapidísimo sobre un coche súper interesante. En este caso se trata de esta preciosidad que tenemos aquí, es el Mazda MX-30 REV, la versión híbrida serie enchufable o eléctrica con ampliador de autonomía. Ahora veremos exactamente cuál de las dos es, en realidad es ambas, del Mazda MX-30 eléctrico que conocíamos hace tiempo y del que, por cierto, hace mucho que tenemos un vídeo en el canal de Autofácil, y eso me lleva a recordaros que os suscribáis, que le deis a la campanita y que sepáis que en los comentarios os voy a dejar el enlace a ese vídeo. No pongo una tarjetita porque entonces le dais y os disipáis. Tenéis que acabar de ver este vídeo, que además va a ser más fácil de ver que otros vídeos, porque el otro día me dijo mi editor: oye Álvaro, perdona, pero empiezas todos los puñeteros vídeos diciendo que vas a ser súper cortos y nunca te has planteado, para satisfacción de los televidentes, hacer de una puñetera vez un vídeo corto. De manera que me he propuesto, porque tiene toda la razón del mundo, hacerle caso. Esperemos que este vídeo no dure más de 10 minutos. Y ahora que os he explicado prácticamente lo que vamos a hacer, sí creo que estamos en condiciones de decir que cortinilla. Bienvenidos de nuevo, un poquito de contexto. Estamos con el MX-30, tiene 4,40 metros de longitud, es un subcompacto, tiene una batalla de 2,66 metros de largo, eso no es muchísimo, y está disponible en versiones 100% eléctrica, con una batería realmente pequeña, del entorno de los 30 kWh utilizables, o en esta versión que yo denominaría híbrida serie enchufable, aunque algunos la querrán denominar eléctrica con ampliador de autonomía. Ahora entramos en eso, con una batería del entorno de los 17 kWh utilizables y dotada de un motor de gasolina de 75 caballos de potencia que acciona un generador eléctrico que es capaz de cargar la batería para incrementar ese alcance y proporcionar energía extra durante la conducción. La versión 100% eléctrica tiene un motor de 145 caballos de potencia, que no es que sea precisamente humilde porque es un vehículo de tracción delantera, no estamos muy interesados en atiborrarlo de par. Esta versión tiene 170 caballos de potencia, las prestaciones son humildes, llega hasta 140 kilómetros de velocidad punta y además es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en un poquito menos de 10 segundos. En cuanto a los precios, empiezan alrededor de los 38.000 euros, pero la versión que tenemos aquí es un acabado Makoto en este precioso, a ver si lo digo en el orden correcto, Soul Red Crystal, que es totalmente hipnótico y con algunas opciones que incorpora, como por ejemplo el sistema de sonido Bose, la visión perimétrica, los asistentes a la conducción, etcétera. Nos estamos yendo aproximadamente a 43.000 euros, que es una cifra bastante respetable. Ahora debería decir que este coche tiene una mecánica realmente especial, pero es que en general estamos ante un coche realmente peculiar, un coche que va a agradar a aquellas personas que, por hacer un símil con su procedencia japonesa, están encantados de comer con palillos, a pesar de que todos estamos de acuerdo en que el tenedor es una solución mucho más práctica, porque está plagado de pequeños detalles que resultan chocantes y que no muchas veces aportan mucho desde el punto de vista de la usabilidad y la practicidad. Vamos a empezar, por ejemplo, con el asunto de la mecánica. Bajo el capó encontramos un motor eléctrico de 170 caballos conectado a las ruedas a través de una caja de transmisión de una sola velocidad, y a su lado un motor térmico atmosférico de gasolina de 75 caballos de potencia conectado a un generador eléctrico, cuya energía se destina a mantener recargada la batería una vez que su nivel desciende después de haberla cargado en casa, y proporcionar un plus de energía para cuando demandamos las máximas prestaciones. Y la peculiaridad es que este motor es de tipo Wankel. Un motor Wankel no utiliza la típica disposición de cilindros con pistones en movimiento alternativo en su interior, sino que recurre a un rotor con una forma específica que genera 3 cámaras de combustión que van girando. Los motores Wankel tienen propiedades positivas y negativas. Entre las positivas, una extremada suavidad de funcionamiento si están bien diseñadas, y gracias a eso una capacidad para alcanzar grandes revoluciones de forma sencilla y sin introducir grandes vibraciones. Entre las negativas, ambos lados de este rotor tan peculiar son tan grandes que tienen grandes fugas de temperatura y además grandes dificultades para mantener la estanqueidad del sistema de lubricación. Las consecuencias en el caso de este MX-30 pues son notables. Hemos conseguido un motor
generador que es bastante compacto, de manera que cabe en el interior de este vano delantero del MX30, pero tenemos un motor que primero no está girando a unas revoluciones impresionantes, 75 caballos los está dando a 4.500 revoluciones aproximadamente, de manera que esa ventaja que teníamos aparte de la capacidad la estamos un poco despreciando, y después estamos teniendo un consumo elevado. Luego hablaremos de cuánto gasta esto cuando la batería se ha gastado, o más concretamente está manteniéndose en una cifra más o menos estable, y un consumo de aceite elevado, que no es un problema, es simplemente una peculiaridad del vehículo, pero hay que tener en cuenta que esto no suele pasar con otros coches, que el manual de este coche incluye una hojita en la que nos dicen que durante el primer año podemos esperar que el consumo de aceite sea elevado, que se nos encienda la luz que nos recomienda que repongamos aceite, que contamos en el maletero con un kit de cortesía de 1 litro para mantener ese nivel de aceite correcto, y que durante este primer año podemos ir todas las veces que queramos a un concesionario de Mazda a que nos repongan ese nivel de aceite. Como comprenderéis, con tantas advertencias tengo cierta tendencia a pensar que este Wankel sigue consumiendo tanto aceite como consumía en el RX8 o en el RX7. De hecho, este coche tiene 4.000 kilómetros, y ¿a que no sabéis el nivel de aceite que está marcando en estos momentos? Exactamente, el mínimo. Ahora tenemos que abordar el asunto de si esto es un híbrido serie enchufable o un eléctrico con ampliador de autonomía, y la verdad es que los dos tipos de coches son prácticamente la misma cosa. ¿Qué ha ocurrido? Antaño, hace mucho tiempo, en términos relativos, soñábamos con la posibilidad de tener coches eléctricos con grandes baterías apoyadas por un pequeño motor de combustión que les permitiese llegar un poquito más lejos, y el BMW i3 Rex era algo parecido a ese concepto. Tenía una batería que ahora mismo nos parece de chiste, pero que en aquel momento parecía respetable, y estaba apoyado por un motor térmico que en teoría no deberíamos utilizar continuamente, sino de manera puntual, y del cual no nos importaban sus características en cuanto a noise, hardness, vibration, es decir, en cuanto a aspereza de funcionamiento, y por eso no criticábamos mucho el hecho de que oficialmente fuera un motor BMW, pero en realidad fuera un motor de Kymco. Sin embargo, ocurren dos cosas con el MX30. La primera, que esta versión que tenemos aquí no incorpora la batería de 30 kWh de la versión eléctrica, porque hemos tenido que perder un piso de altura de batería para montar el depósito de combustible de 50 litros, y Mazda no ha actualizado la química de la batería para conseguir optimizar todavía más la densidad de energía de las celdas restantes, de manera que nos encontramos con un coche que solamente tiene 17,6 kilovatios hora de capacidad utilizable, una cifra que hace 3 años podríamos haber considerado decente, pero que resulta que a día de hoy está perfectamente a la par con lo que ofrecen la mayor parte de los híbridos enchufables modernos. De manera que en estos momentos este MX30 no está en la liga de coches obviamente eléctricos que pueden llegar un poquito más lejos, sino que está en la liga de ¡ay Dios mío, voy a tener que competir, por ejemplo, con un Seat León que va a venir con una batería de nada menos que 20 kilovatios hora de capacidad en su versión híbrida enchufable? Y a ver, os he dicho que este coche viene con un montón de asuntos peculiares, y uno de ellos es la apertura de las puertas, ¿vale? Está basado en el chasis del CX30, pero Mazda quería hacer algo especial, de manera que las puertas delanteras se abren, como podéis ver, de una manera razonablemente normal, mientras que las puertas traseras son de lo que denominamos apertura de tipo suicida. Según Mazda, como dicen todos los fabricantes que apuestan por esta solución, es fantástico para introducir las sillas de los niños y bla bla patín pascual. Bueno, os voy a enseñar lo que suele pasar normalmente. Tienes un coche pegado a tu coche, abres esta puerta, genial, tienes que sacar algo de la parte trasera, no nos preocupemos, abrimos esta otra puerta, el espacio ya es un poquito limitado, entonces cogemos la mano, trincamos lo que queremos sacar, la puerta se nos empieza a cerrar un poquito, vemos que no podemos tirar para arriba, lanzamos lo que queremos sacar hacia la parte superior del coche, cerramos la puerta suicida y finalmente cerramos esta puerta. No se engañéis, existen muy buenos motivos para que las puertas de los coches no se abran hacia arriba ni las puertas traseras se abran en dirección opuesta a las puertas delanteras, y este es uno de ellos. ¿Es peculiar? Sí, como comer con palillos. ¿Es práctico? Pues ya os digo yo que del todo no.
Y en cuanto a la parte trasera, podemos coger esto que he sacado como demostración y que por cierto es el cable de carga de tipo 2 a tipo 2, abrir el maletero trasero, delante por supuesto no tenemos un frunk, y enseñaros este maletero de 350 litros de capacidad, no muy grande pero sí razonable para la habitabilidad que ofrece el habitáculo, en el que encontramos, esto no me lo puedo creer, un enchufe de 1500 vatios de potencia, 220 voltios de tensión para enchufar cualquier tipo de electrodoméstico, un poco parecido a la función Vehicle to Load que ofrecen ahora mismo muchos eléctricos, y algo que debería estar disponible en absolutamente todos los coches con una batería de alta tensión de una capacidad respetable, y que sin embargo no lo está. A cambio, aunque tenemos unas argollas para poder colocar, por ejemplo, una red que evite que los objetos se muevan, no encontramos ni un puñetero gancho, y esto es algo que sinceramente es una batalla que doy totalmente por perdida. Y finalmente en esta parte trasera encontramos dos puertos de carga. En el lado izquierdo uno para gasolina de 95 octanos para un depósito de 50 litros, y en este lado, detrás de esta tapa tan grande, encontramos dos obturadores de goma. El primero, que seguramente vamos a acabar cortando diciendo que lo hemos perdido porque es un rollo quitarlo y ponerlo continuamente, da acceso a la carga con un enchufe de tipo 2 en alterna hasta nada menos que 11 kilovatios de potencia, con lo cual podemos cargar la batería en algo menos de 2 horas. Y en la parte inferior hay otro obturador que da acceso a los contactos de continua para cargar este coche en modo 4, es decir, utilizando un cargador rápido a una potencia máxima de 36 kilovatios, algo que me parece total y absolutamente innecesario por diversos motivos. Primero, porque no debemos darles grandes palizas a nuestras pequeñas baterías de prácticamente 18 kilovatios hora de capacidad, y segundo, y esto es una cuestión de urbanidad, sinceramente no vayamos por ahí utilizando los puntos de carga rápida para cargar nuestros híbridos serie enchufables cuando hay gente que utiliza coches eléctricos que no cuentan con un motor de gasolina que les permite ampliar su autonomía, y que cuando hacemos eso y ocupamos sus puntos van a considerar que somos... Mejor me callo. Ahora, si os parece, vamos a echarle un vistazo al interior. Bienvenidos a un interior que podríamos definir como chapado a la antigua, sobre todo en el sentido de que no ha caído en las garras de la modernidad de las pantallas táctiles. Esta pantalla que tenemos aquí, los niños pueden hacer todo lo que quieran con el dedo, que no va a reaccionar en absoluto. Para controlarla tenemos que utilizar este mando tan bonito que tenemos aquí, que se llama controller, que es idéntico al que utiliza BMW en el eDrive, y he vanagloriado tantas veces al eDrive que no estoy en condiciones de decir que me parezca un mal sistema, y de hecho me parece un sistema fantástico para controlar todas las funciones de la pantalla central, incluido el CarPlay o el Android Auto, que funcionan exclusivamente mediante cable. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que este interior ya parecía un poquito de modé hace unos años, y en estos momentos está francamente en una fase anacrónica, por definirlo de alguna forma. Si os vais a comprar el coche para muchos años y además no os importa en absoluto que no incorpore estas moderneces, o más aún odiáis esas moderneces, entonces este interior os va a encantar, porque sinceramente desde el punto de vista de los materiales aquí en los mandos, o por ejemplo estos detallitos acabados en corcho, porque resulta que hubo un tiempo en el que Mazda fabricaba tapones, pues vais a quedar totalmente satisfechos. Más impresiones: vas sentado alto. La primera impresión que tienes cuando te montas aquí es que el asiento va bastante alto. Como ocurre siempre en todos los SUV, esa impresión se va diluyendo con el tiempo, pero la primera impresión es esa. Y también tienes la impresión de que el volante es demasiado grande, que podría ser un poquito más pequeño. En cuanto a las plazas traseras, la verdad es que la primera impresión que me han dado cuando he entrado ahí dentro ha sido: Dios mío, pero esto es como un Fiat Panda, aunque puede que sea un poquito más pequeño. ¿Una diferencia sustancial con el Fiat Panda? Hombre, pues yo de un Panda soy capaz de entrar y salir con cierta dignidad, y de aquí no. Ahora, si os parece, nos ponemos en marcha. Como podéis ver, para realizar esta parte de la prueba dinámica hemos venido a uno de los entornos más desfavorables para el MX-30, que es una autovía con velocidad límite de 120 km por hora. En este entorno las cifras no son buenas. El ordenador de a bordo está marcando un consumo medio de 11 litros a los 100, y normalmente viene marcando una cifra que se mueve entre el 9 y 10. Yo diría que el consumo medio que vais a ver es de 9,5.
A la hora de conducir contamos con 3 modos de conducción distintos que seleccionamos mediante este mando de aquí. Uno de ellos es el modo EV, en el cual tenemos propulsión 100% eléctrica. Es el que estoy usando en estos momentos. En estas condiciones la batería se descarga hasta que llegamos al punto de tener que encender el motor Wankel. La modalidad normal es aquella en la que el coche realiza una gestión inteligente de la carga de la batería, pero lo hace de aquella manera, y me explico. Como el motor térmico no es muy potente, 75 caballos, se preocupa, de hecho lo está haciendo ahora mismo, de tener siempre suficiente carga en la batería para garantizar los 170 caballos de potencia anunciados. Y eso significa que se preocupa de llevar la carga de la batería casi inmediatamente al entorno de entre los 40 y el 50%, y eso se traduce en que el consumo de combustible durante esa fase de recarga de la batería, si es que la batería estaba descargada, el consumo es todavía superior al que os acabo de explicar. El último modo de funcionamiento, que es el que personalmente más me satisface, es el de Charge, en el que forzamos la carga de la batería hasta el nivel que seleccionemos en la instrumentación. Cuando hacemos esto, básicamente estamos puenteando su tendencia a cargar mucho la batería, porque estamos asumiendo el hecho de que vamos a circular, por ejemplo, ahora mismo con un 40%. Utilizar este modo Charge para cargar la batería es algo totalmente ineficiente, porque estamos desperdiciando combustible para generar energía eléctrica, pero desde el punto de vista de la prueba del vehículo nos permite mantener constante la carga de la batería y saber exactamente cuánto está gastando el coche en términos de combustible exclusivamente para moverse, y de ahí poder compartir con vosotros esa cifra de 9,5 litros a los 100. Es una cifra elevada. Híbridos paralelos o híbridos series se suelen mover en el entorno de los 6,5 a 6,7 litros cuando son enchufables. Híbridos series paralelos extremadamente eficientes, como la gama completa de Toyota, consiguen reducir esa cifra hasta el entorno de los 4 litros y pico. Estar sistemáticamente gastando alrededor de 10 litros es un problema grave desde el punto de vista de la eficiencia de esta solución técnica con motor Wankel. A todo esto tenéis que añadir un último detalle, y es el hecho de que llevo el climatizador apagado. ¿Por qué? Porque se trata de un climatizador sin bomba de calor. En el exterior en estos momentos tenemos 8 grados de temperatura, y eso hace que la estimación de autonomía eléctrica 100% del coche sea en estos momentos pesimista, pero al mismo tiempo realista. Dice que con un 47% de batería podría recorrer en modo 100% eléctrico 21 kilómetros. Si el clima fuese más propicio, ese 21 se transformaría aproximadamente en el doble, pero con los 17,5 kilovatios hora útiles de batería que tenemos, no debéis contar con conducir más de 80 kilómetros en modo 100% eléctrico. 80 kilómetros para un vehículo eléctrico de autonomía extendida me parece una autonomía 100% eléctrica bastante limitada, y de ahí que crea que este coche debe ser denominado híbrido serie enchufable. En cuanto a la sonoridad, el ruido que hace el motor Wankel es monótono y constante. Se parece un poco al que podríamos encontrar en una Cessna en el Flight Simulator. No llega a ser molesto, pero desde luego es un poco incordiante, especialmente si, por ejemplo, aceleramos a fondo. Se queda ahí, no es muy intrusivo, pero sí que es muy constante. Ahora que he mencionado lo de acelerar a fondo, hay que reconocer que este coche es capaz de llegar a la velocidad máxima anunciada, 140 km por hora, correspondientes, imagino, a 144 km por hora de indicador, con una elegancia notable. No pasa de ahí, pero no le cuesta llegar a esa cifra. En cuanto al comportamiento, y quitando que los amortiguadores podrían ser de mejor calidad, de manera que este coche pasara por baches pronunciados como por ejemplo guardias tumbados y resaltos con más gracia, porque lo hace de una manera un poquito aparatosa, es bueno. Saturamos de vez en cuando la adherencia del tren delantero al acelerar a fondo, pero no resulta aparatoso, y en general podemos decir que es un coche fácil de conducir, con un tacto de freno perfectamente normal, un acelerador razonablemente responsive y, como he dicho al principio, una dirección con un buen tacto y precisión. Y finalmente, en el apartado de asistentes, pues tenemos una mezcolanza. Por un lado tenemos un asistente de ángulo muerto que funciona realmente bien.
es un poquito excesivamente precavido y no creo que haya ningún problema en eso. En cuanto ve que nos estamos acercando a un obstáculo que se está aproximando, nos avisa, y a veces nos avisa de manera un poquito insistente, pero eso genera conciencia de situación. El control de crucero adaptativo funciona especialmente bien, en el sentido de que cuando detecta un blanco comienza a adaptar la velocidad del coche de manera suave, en lugar de, como hacen muchos ACCs, pegar un frenazo y ya después pensárselo. Y finalmente el mantenimiento de carril, pues sinceramente lo activo y ese volante no acaba de ponerse en verde. Y es algo extraño porque durante los primeros kilómetros y días de esta prueba sí que funcionaba. Entonces creo que tenemos que pasar por taller para realizar una revisión. Y ahora que os he explicado más o menos cómo funciona este MX30 en marcha y con la luz del tiempo encendida en color rojo como si fuese un diputado del Parlamento español, creo que ha llegado el momento de ir directamente y a fondo a por el veredicto. A estas alturas de la película creo que no os reviento ninguna tarta si os digo que, al menos desde el punto de vista eminentemente práctico de Autofácil, este MX30 REV no nos ha convencido mucho. Y cuidado, es un coche al que respeto profundamente. Respeto a su pequeño motor Wankel, respeto a todas esas peculiaridades que ha introducido Mazda para convertirlo en un coche que se aparta de la manada de híbridos serie enchufables que pueda existir en el mercado. Respeto profundamente a aquellas personas que encuentren estas peculiaridades tan interesantes que lleguen incluso a enamorarse del coche y del concepto. Pero sinceramente creo que el problema que tiene este MX30 es que le ha pillado el toro. Cuando se presentó en versión 100% eléctrica con esa batería de 30 kWh, sinceramente yo me enamoré del concepto porque creo fielmente en la posibilidad de que haya coches eléctricos con grandes baterías y pequeños motorcillos que les ayuden a completar, a alcanzar lo que los ingleses dicen esa extra mile, a ir un poquito más lejos. Sin embargo, el MX30 actual no es un buen ejemplo de esa filosofía. Obviamente Mazda no ha desarrollado y puesto en servicio de nuevo el pequeño rotatorio para montarlo en las unidades que va a vender del MX30, de manera que estoy convencido de que vamos a ver a ese pequeñín prestando servicio en conceptos de Mazda que combinen propulsión térmica y eléctrica de una forma todavía más avanzada y ambiciosa. Hasta que eso ocurra, lo que os quiero recomendar es que entréis en autofacil.es para estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil y le deis a la campanita y al suscribirse para que cuando lancemos ese vídeo y podamos celebrarlo seáis los primeros en enteraros. También podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y mientras tanto, y desde mi lado, por supuesto, siempre os agradeceremos vuestra fidelidad, vuestra lealtad viendo nuestros vídeos desde cualquiera que sea el dispositivo que estéis utilizando. Nos vemos en breve para más pruebas en Autofácil.